que sean sinusoidales. ¿Ya? Pero además, las respuestas que esperamos de estos circuitos las vamos a ver una vez que el circuito alcanzó lo que se conoce como el régimen permanente. ¿A qué se refiere eso? Cuando un circuito es alimentado por cualquier forma de onda, pensaremos en una forma sinusoidal, así como esta. A partir del momento en que se incorpora esta energía al circuito, se producen cambios en él, ¿no? Y esto se va a manifestar en algún elemento del circuito en el que podamos verificar ya sea el voltaje o la corriente. Entonces, esa corriente que estamos observando en algún punto del circuito va a sufrir cambios a partir del momento en que se energiza, que van a seguir un comportamiento variable, pero que al cabo de un tiempo se va a estabilizar, manteniéndose ya invariable en el tiempo, ¿no? O sea, la respuesta en un principio puede tener formas de onda diversas, ¿no? Es decir, presentar picos de voltaje o de corriente, pero a medida que transcurre el tiempo, esas variaciones tan fuertes, tan violentas que podía verificarse, van desapareciendo y dan lugar al establecimiento de un comportamiento que podríamos llamar permanente. Bien, entonces en la respuesta se puede distinguir dos tipos de comportamiento. Si aquí más o menos trazo esto así, puedo llamar a este tiempo en el que hay variaciones complejas en el voltaje o la corriente, el régimen transitorio. Este régimen transitorio aparece, como les decía, en el momento en que se produce un cambio en la energía del circuito, ya sea porque se encendió el equipo o porque se introdujo alguna variación en él, se añadió un voltaje, cualquier otro cambio que pueda haber va a provocar una reacción transitoria en el circuito. Este transitorio dura muy poco tiempo. Puede ser del orden de los milisegundos, microsegundos o menos. Y después de ello se establece el régimen permanente. Entonces, finalizado este régimen transitorio, viene el permanente. Y el permanente dura hasta que se produzca algún otro cambio. Entonces, cuando la entrada es sinusoidal, ese régimen transitorio no lo vamos a considerar y nos vamos a quedar solamente interesados en el comportamiento a partir de que ha terminado ese transitorio y se inicia el régimen permanente. ¿Sí? O de lo contrario, podríamos ver de esta manera.
el circuito que estamos analizando ha estado sin ningún cambio energético hace mucho tiempo. Es decir, que tenemos la certeza de que ya pasó el régimen transitorio y queremos ver su comportamiento ahora. Ahora que ya ha entrado al régimen permanente. Bien, entonces, interesados solo en el régimen permanente, podemos ver que todos los voltajes y las corrientes en el circuito son sinusoidales. No aparece otra forma de onda. Y además tienen la misma frecuencia de la señal. Es decir, aquella fuente de energía es la que nos está dando la frecuencia de todas las respuestas del circuito. Todos los voltajes y las corrientes tienen la misma frecuencia. ¿En qué difieren entonces? Si todas son sinusoidales, voy a poner así, la respuesta permanente es sinusoidal. Y de la misma frecuencia. Vale decir que la respuesta tiene esta forma. Pensaremos en que es voltaje tendrá una cierta amplitud de M, la misma frecuencia de la señal de la fuente de excitación, pero desplazada en tiempo. Ese desplazamiento lo podemos verificar como un ángulo phi. Entonces, en lo que difiere es en esos dos aspectos. Amplitud y fase. Bien, entonces, cualquier señal en el circuito, voltaje o corriente, tiene la misma frecuencia de la excitación y en lo que difiere es en la amplitud, en el tamaño que pueda tener la sinusoide y en este ángulo de fase, que es nada más un corrimiento en tiempo. Bien, entonces estamos interesados en determinar esos dos parámetros, la amplitud y la fase. Con el afán de manejarlos en un solo ente, ¿no? O sea, no hablar de un análisis solamente de amplitud y otro análisis de fase, ¿no? Queremos manejar los dos
en su conjunto, o sea, como si fueran una sola entidad. Entonces, se ha buscado un mecanismo que nos permita ese análisis, sin separar el uno del otro. Y se ha obtenido un resultado. El tratar al circuito con variables del tipo complejo. ¿Qué quiere decir complejo? Quiere decir con números del conjunto de los números complejos. Les refresco un poco la memoria. Seguramente en algún momento, cuando estudiaban álgebra en colegio, estaban viendo la ecuación de segundo grado, ¿no? Esa ecuación que tanto nos ha hecho sufrir. ¿Cierto? La ecuación de segundo grado. A, B y C son constantes. Entonces decíamos que X es igual a menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4AC, ¿cierto? Dividido entre 2A. Entonces, dependiendo de los valores que tengan A, B y C, esta cantidad subradical, lo que está bajo la raíz cuadrada, puede ser positiva, ¿sí? Si lo es, la raíz es real. Existe una raíz, tiene dos signos, ¿sí? Y esto da lugar a que la solución para X tenga dos valores distintos, pero reales. Ahora, podría ocurrir también que B cuadrado sea igual a 4AC, y en ese caso esto es 0, ¿cierto? El subradical es 0, entonces la raíz de 0 es 0, que no tiene signo, y por lo tanto las dos soluciones a la ecuación son iguales, ¿cierto? Si el subradical es positivo, las dos soluciones son reales y distintas. Si el subradical es 0, las soluciones son iguales, ¿sí? Reales pero iguales. Ahora, el problema es cuando el subradical es negativo. Si el subradical es negativo, no tiene raíz cuadrada real, ¿cierto? Entonces ahí se habló de que a la raíz cuadrada de un número negativo se lo denomina imaginario. Entonces se decía que la solución tiene una forma, que tiene una parte real y una parte imaginaria. A esos números se los denomina complejos. El conjunto de los números reales es un subconjunto del conjunto de los complejos, ¿no? Si vemos en diagramas, este es el conjunto de los números complejos y dentro de él está el conjunto de los números reales. ¿No? Dentro de los reales están los enteros, los naturales, todo eso que sabemos. Ahora, ¿cómo son estos números complejos? Los complejos están formados por números de la forma A más JB, siendo A y B reales.
y este J se denomina unidad imaginaria y es la raíz cuadrada de menos 1. Posiblemente en álgebra, en colegio, a esta unidad imaginaria la llamaban I, ¿cierto? Bueno, cuando estudiamos circuitos, nos hemos dado la libertad de usar la letra I para simbolizar intensidad de corriente. Entonces, para evitar confusión, no se utiliza I como unidad imaginaria y se ha cambiado por J. Bien, entonces, ¿qué es esta J? Es la unidad imaginaria. ¿Qué propiedad tiene J? Que elevada al cuadrado es menos 1. Entonces, estos números complejos que se pueden escribir de esta manera, A más JB, a esa forma de escribirlos se la conoce como cartesiana. Entonces, esa es la forma cartesiana del número complejo. Esto da lugar a que, si se acuerdan, cuando estudiaban a los números reales, decíamos que un número real está formando parte de lo que se conoce como la recta real. Una recta que tiene el centro en 0, a la derecha están los positivos, a la izquierda los negativos, ¿sí? Y ahí están todos los números que podamos imaginar. El número pi, el número e, negativos, raíces, etcétera, etcétera. Todo lo que es real. En cambio, los números complejos no se representan en una recta. Se lo hace en un plano, el que se conoce como plano complejo. En este plano complejo, que está constituido por dos ejes, el eje horizontal se conoce como eje real y el vertical es el imaginario. ¿No? El punto en el que se cruzan es el 0, el origen para los dos. Entonces el eje real tiene a la derecha positivos, a la izquierda negativos, el imaginario de la misma manera, hacia arriba positivos, abajo negativos, dando lugar a 4 cuadrantes, ¿sí? Y estos números complejos están formando parte de ese plano. Todo número complejo, por ejemplo, este A más JB, está en alguno de los cuadrantes del plano complejo. Supongamos por aquí. Sus coordenadas son A, la parte real, B, la parte imaginaria, ¿cierto? Entonces, todo número complejo es un punto en el plano complejo. Ahora, esos puntos que se pueden representar mediante esa combinación cartesiana, también podrían expresarse mediante otros dos elementos que se conocen como radio y ángulo de fase.
Este radio es la distancia desde el origen hasta el punto. Y el ángulo se lo mide en sentido antihorario desde el eje real positivo. Bien, entonces, una forma de expresar todo número complejo es la cartesiana, A más JB. La otra forma es esta forma que se denomina polar. ¿Qué relación hay entre la forma cartesiana y la polar? Muy simple, ¿sí? Fíjense que se ha formado un triángulo rectángulo. Esto es A, esto es B, y aquí está R. Y este es el ángulo phi. Entonces, si yo conozco la expresión cartesiana, puedo obtener la polar fácilmente, ¿no? R, ya sabemos por el teorema de Pitágoras, es la hipotenusa. Esta es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Y phi es, puedo relacionar cateto opuesto y cateto adyacente, eso es tangente, entonces phi es el arco tangente, ¿cierto? De B sobre A. Ahora, lo contrario, si conozco la forma polar y quiero obtener la forma cartesiana, puedo recurrir a las relaciones trigonométricas, por ejemplo, A, que es el cateto adyacente, la parte real, está relacionada mediante coseno, ¿no? Cateto adyacente sobre hipotenusa, entonces A es igual a R por el coseno de phi. Y B, que es el cateto opuesto, será R por seno de phi. ¿Cierto? ¿Estamos bien? Entonces, cualquier número complejo lo puedo representar ya sea en la forma cartesiana, como A más JB, o en la forma polar, que se acostumbra representar de esta manera. R, y el ángulo se lo pone en medio de esas dos líneas concurrentes, ¿cierto? Y normalmente el ángulo se lo expresa en grados sexagesimales. Pongamos un ejemplo. Vamos a ese primero.
Primero el radio, ¿sí? R es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Eso es 9 más 16, 25. Raíz de 25 es 5. ¿Cierto? Con el ángulo hay que tener un poco de cuidado. El cuidado que se debe tener con el ángulo es no confiarse del todo en la calculadora. ¿Sí? Según lo que hemos anotado acá, el ángulo es el arco tangente de B sobre A. No lo vamos a tomar tan literales. B en este ejemplo es menos 4. Y A es 3. ¿Cierto? Si yo divido menos 4 entre 3 en la calculadora, para ella es exactamente lo mismo que dividir 4 entre menos 3. ¿Cierto? Más por menos da menos en ambos casos. ¿Sí? Pero desde el punto de vista de la ubicación de ese punto en el plano, no es lo mismo. Por eso es que tenemos que tener ese cuidado. Fíjense dónde está este número complejo. Parte real, 3, positivo, ¿cierto? 1, 2, 3, ahí. Parte imaginaria, menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Está en el cuarto cuadrante. Entonces, el ángulo con el que lo puedo representar, siempre tomando en cuenta ese ángulo en sentido horario, antihorario, a partir del semieje positivo real. Entonces, podría representarlo con un ángulo positivo, así como este. ¿Sí? O también con un ángulo negativo, porque voy a ir en sentido horario, así. ¿Cierto? Ambos me llevan al mismo lugar. Entonces, si veo en la calculadora el arco tangente de menos 4 sobre 3, me voy a encontrar con ¿cuánto? Aquí está mi calculadora. Digo, arco tangente de menos 4 dividido 3, y había sido menos 53, eso es lo que dice la calculadora, ¿cierto? Entonces, esto que había sido menos 53 corresponde, porque es un ángulo negativo que representa el punto. Entonces, es correcto decir que ese número complejo, 3 menos J4, se puede representar en forma polar como 5, ángulo menos 53 grados, ¿cierto? Y eso está bien. Ahora fíjense la diferencia. Voy a poner inciso B y voy a cambiarlos. Menos 3 más J4. El radio no cambia. Seguirá siendo 5. Con el ángulo, ahora tengo este problema.
¿dónde está ubicado ese número? Menos 3 real está aquí. Y más 4 imaginario está, me faltó espacio, ¿no? Voy a subirme un poquitito. Y el 4 está aquí. Bien, entonces, ahí está el número complejo, menos 3J4. Y cuando voy a hacer el cálculo de phi, en la calculadora voy a poner arco tangente de 4 positivo sobre menos 3, ¿cierto? ¿Y qué me va a decir? Me va a decir lo mismo que me dijo hace un momento, menos 53 grados. ¿Es cierto? No. ¿Por qué no es cierto? Porque la calculadora no distingue entre 4 dividido entre menos 3 de menos 4 dividido entre 3. Bien, entonces este menos 53 corresponde en realidad a la prolongación del radio, en este caso del segundo al cuarto cuadrante. Esto es menos 53. ¿Cierto? Para llevarlo al ángulo real, tengo que hacer el cálculo, ¿no? Podría decir de alternos, en este caso aquí sería 53. Entonces el ángulo que me interesa es 180 menos 53. ¿Cierto? Entonces la expresión correcta en forma polar de menos 3 más J4 sería 5 con ángulo 180 menos 53, eso es 127, ¿sí? ¿De acuerdo? Ese es el cuidado que hay que tener al momento de calcular el ángulo de fase. No dejarse llevar simplemente por lo que dice la calculadora. La calculadora no miente. Lo que hay que hacer es interpretar el valor que nos está dando, ¿no? Y para eso simplemente hay que ubicar el cuadrante en el que se encuentra. Y traducir el valor que nos da la calculadora a la posición efectiva del número real en el plano. Perdón, del número complejo en el plano, ¿no? Entonces, siempre que hagan este cálculo, deben considerar la ubicación del punto en el plano y traducir el ángulo a la posición efectiva. ¿Se entendió la idea? Bueno, para complementar un poco este ejemplo, ¿cómo representaría en forma polar el complejo 8?
quiere decir 8 más J0, ¿cierto? O sea, la parte imaginaria es 0. ¿Qué significa? Que es totalmente real, y por lo tanto, como es positivo, está sobre el semieje positivo. Significa que el ángulo es 0, ¿cierto? Entonces, este 8, de la forma cartesiana, se puede representar como 8 ángulo 0. Y si fuera negativo, no, si es negativo, quiere decir que está en el semieje negativo, o sea, a la izquierda del origen. En ese caso, el ángulo es 180, ¿cierto? Entonces, menos 10 se puede poner en forma polar como 10 ángulo 180. No menos. Más 180. Bien. Bien. Y si es totalmente imaginario, ¿cómo lo expreso en forma polar? El radio siempre va a ser positivo, el ángulo es quien define. J, 25, quiere decir que está en el semieje positivo, ¿sí? Hacia arriba, entre el primero y el segundo cuadrante. El ángulo es 90 grados, ¿sí? Si sería menos J2, ¿cómo lo expresaría? Siempre el radio positivo, 2. El ángulo, ahora como es negativo, ¿sí? Imaginario pero negativo, está del origen hacia abajo. Puedo verlo como ángulo menos 90, ¿sí? Menos 90. ¿Estamos bien? Ya les voy a pasar un práctico para que practiquen un poco esto de los complejos. Ahora lo que quería es ver cómo estamos con... ¿De dónde salió esa línea? ¿Cómo estamos con los temas del examen? ¿Hay dudas? ¿Hay alguna pregunta en particular? ¿Algo que quieran revisar? Muy bien, ingeniero. Lo que pasa es que ayer le hice una pregunta, pero tal vez no me dejé entender o no fui claro. En la pregunta uno, digamos, nos pide en la primera opción, en el inciso A, mejor dicho, nos pide el equivalente de Norton visto de los terminales A y B. Ya en ese caso yo, digamos, se anulan, ¿no? Las fuentes, bueno, se hacen desaparecer más o menos, ¿no? Las fuentes, tema de las fuentes. Y luego ya tenemos la resistencia de 150 que está que está casi, o sea, al final casi para reducir junto a todo, digamos, ¿no? Pero es cierto que
que al estar al no tener trayectoria cerrada en ese lado del 150, directamente se anula de forma, por decirlo arbitraria, se anula directamente, o sea, el 150 se hace de cuenta que no existe. No hay tal, no se puede obviar nada, no se puede decir, voy a suponer que no existe y simplemente hacerlo desaparecer. Lo que hice desaparecer es mi tableta. ¿Se ve? Sí, se ve. Allá. Ese es el ejercicio en particular, ¿no? Sí, lo que yo hice fue, digamos, la fuente ya de ahí directamente, la de 500 miliamperios se anula, después queda solamente se queda cortocircuitada A la ver, de, nos pondremos de acuerdo antes de que ya, siga explicando. ¿Qué quiere ya. decir se anula la fuente? De verdad que no me acuerdo bien el término, pero desaparece, digamos, en realidad. Pero, a ver, un ratito. Parece Ya. que usted está confundiendo dos cosas. Cuando usábamos el teorema de superposición, decíamos que debemos tomar una a una las fuentes y evaluar el efecto habiendo anulado las demás, ¿ya? Anular una fuente significa cambiarla por circuito abierto si es fuente de corriente o por cortocircuito si es de voltaje. ¿A eso se refiere, a anular? Porque de pronto está usted cambiando los términos. A lo que debería referirse no es a anular la fuente, sino a sustituirla, cambiarla por una fuente equivalente. ¿A eso se refiere? Bueno, que según lo que dice el teorema de Norton, es que las fuentes de voltaje no me acuerdo el nombre, y las fuentes de Okay. corriente se Claro, cortocircuitan, pero pues, a ¿no? ver, es que hay dos formas, en algunos casos, dos formas de obtener el equivalente de Thevenin o de Norton. Uno es aplicando estrictamente el teorema, y en ese caso dice el teorema que la resistencia equivalente, en este caso la que se ve desde aquí, ¿no? La resistencia de Thevenin o de Norton, ambas son lo mismo, se debe evaluar en ausencia de fuentes independientes. Ahí es donde hay que anular las fuentes, ¿sí? Sí, exacto. ¿A eso se refiere? Ah, ya. Sí. Bueno, en el caso del ejemplo decía expresamente el enunciado, no habla de aplicar el teorema, dice simplemente aplique fuentes equivalentes y reducción, ¿no? Eso es lo que dice. Voy a leer el Dice, enunciado. Dice, empleando empleando fuentes equivalentes y reducción, ¿no? Fuentes equivalentes y reducción, obtenga el equivalente de Norton. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tengo que hacer. No hacer el cálculo de la resistencia de Norton utilizando el teorema. Ahora, para comprobar podría hacerlo, ¿no? Pero lo que queremos es hacerlo por fuentes equivalentes, y eso hicimos en la clase, creo, ¿no? ¿Cómo habíamos hecho eso? A ver si puedo. reemplazando, ¿no? Reemplazando, ¿no ve? Sí, sí. O sea, cambiamos esta fuente de corriente que está en paralelo con la resistencia por una de voltaje en serie, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo? Que esa fuente se va a
simplificar con la de 12. Entonces salía 500 por 80, 40 voltios, creo, ¿no? Eso. Entonces esta fuente de 40 en serie con la resistencia de 80 reemplaza a la fuente de 500 en paralelo con la resistencia de 80. Y aquí esta queda en serie con la fuente de 12. ¿Sí? Todavía está lo demás, que puedo dibujarlo así, no importa. No toco nada más de eso. Entonces, el objetivo de transformar o de cambiar esta fuente por su equivalente es reducir con la fuente de 12. Hacer de las dos una sola. Entonces, ahora voy a cambiar este par por una sola fuente. Como están en polaridades en serie, ¿sí? Entonces sumo 40 más 12, 52. Voltios. Y sigue la resistencia de 80 y todo lo demás. ¿No? Entonces, antes de dibujar lo demás, voy a hacer esto. Bueno, creo que todavía conviene dibujarlo, ¿no? Esta fuente aquí. Así, ¿cierto? Entonces ahora lo que voy a hacer es cambiar esta fuente de voltaje que está en serie con la resistencia por una fuente de corriente en paralelo. ¿Para qué? Para que al estar en paralelo se reduzcan las resistencias. ¿Sí? Porque esto se va a volver fuente de corriente en paralelo con 80. Y voy a poder reducir porque queda en paralelo con la resistencia de ¿cuánto es? 120. No, lo demás sin cambios. Bueno, ese es el objetivo. Transformar fuentes de voltaje a fuentes de corriente con el fin de reducir cuando encuentre dos fuentes de voltaje en serie o dos fuentes de corriente en paralelo. Y de la misma manera las resistencias, ¿no? Porque al cambiar de serie a paralelo también nos permite, como en este caso, reducir estas dos resistencias, ¿no? Convirtiéndolas en su equivalente. Y va a quedar una sola resistencia. Entonces voy reduciendo el circuito, haciéndolo cada vez con menos componentes, hasta llegar a que todo el circuito se vea como una sola fuente de corriente en paralelo con una resistencia, ¿no? A eso se llama fuente equivalente de Norton. ¿Cierto? Ya hicimos todo el ejercicio. Ahora, lo que usted está confundiendo es justamente eso. Cuando hacemos por transformación de fuentes y simplificación, tenemos que seguir esos pasos, ¿no? Observar y actuar.
En el otro caso, cuando usamos el teorema que el enunciado no dice que se lo haga, entonces sí, tiene usted que anular las fuentes independientes para calcular la resistencia equivalente. Ahí sí. Y debería coincidir el resultado, ¿no? De eso no hay duda. Bueno, en ese caso, lo que tengo que hacer es aplicar lo que me está diciendo, el tema de la reducción, incluyendo el 150, digamos, ¿no? Todo, Sí, todo, sí. todo, digamos, ¿no? Sí, sí, porque dice Sin ningún desde los problema. terminales ahí. Y al final terminarías con una fuente de corriente y una resistencia, ¿no? ¿A eso se refiere? Exacto. Sí, sí. Ah, ya, y sin necesidad de hacer cálculos, ¿no? Directamente ya con la misma transformación ya saldría, pues, ¿no? Claro, tendría que Ah, llegar ya. hasta ese punto. Ah, Ahora, ya, como les pues. digo, no siempre se puede hacer reducción por transformaciones, ¿no? No siempre es posible. Hay circuitos donde no es posible cambiar una fuente por otra, ¿no? Porque no aparece ninguna fuente de corriente en paralelo con una resistencia, ni tampoco una fuente de voltaje en serie con una resistencia, ¿no? Entonces ahí no hay cómo transformar, no hay forma de reducir. Ahí es donde no queda otro camino que aplicar el teorema de Thevenin o el de Norton. ¿Sí? Gracias, ingeniero. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro ejercicio que quieran hacer? Aquí en el chat hay algo, no sé qué dice. ¿Para cuándo sería el práctico? Dice la pregunta. Práctico es para el día del examen, ¿no? Para ustedes sería entrega el viernes antes del examen, o sea, a las 7 máximo tienen que subir el práctico a la plataforma. ¿No? Se Ingeniero, entiende que el práctico es para que practiquen para el examen. Entonces no tiene sentido que me lo entreguen después del examen. Mientras van practicando lo están resolviendo, entonces ya lo tienen para el examen. Dígame. ingeniero, en la parte 2 del práctico, el tema de las señales, quisiera la pregunta, de la pregunta 1 de la parte 2, el inciso B, que es con tau, creo, ¿no? Disculpe. A ver, un segundito. La parte 2. ¿Qué pregunta me dice? La pregunta 3. La pregunta 1, el inciso C. La B, 1. disculpe, B. B. Ya. Voy a copiar aquí. Dice I de T. I de T igual 4 U de T menos 2, ¿cierto? E a la menos 5
t menos 2. Así es. Ok. Entonces, ahora, ¿cómo hago eso? Aquí. Ya, ese es, ¿no? Sí, Así está, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué es esta función o esta señal? Es el producto de un escalón y una exponencial. Bueno, el enunciado creo que decía trazar, graficar, algo así, ¿no? Bien. Entonces, y esto es 1, esto 2, 3 y demás. El escalón se inicia en t igual a 2, ¿cierto? Porque antes de t igual a 2 vale 0. Entonces el escalón empieza aquí en 2. Y bueno, como tiene 4, quiere decir que arranca ahí en 4. Ese es el escalón. O sea, lo que acabo de dibujar es 4 u de t menos 2. ¿Sí? Vale 0 antes de 2 y vale 4 después de 2. Esto de aquí es 4. Ahora, la exponencial la voy a dibujar por separado, después hacemos el producto. La exponencial, sabemos que para el argumento igual a 0, vale 1, ¿sí? E a la 0 es 1. ¿Dónde está el 0? Está en t igual a 2. Entonces, aquí en 2 va a valer 1. Y 1 lo voy a poner aquí. Este es mi 1. Bien, antes de 2, el argumento es positivo, ¿sí? Porque ese paréntesis, vean que si t es 1, por ejemplo, 1 menos 2 es menos 1, menos por menos más 5. E a la 5 es una barbaridad de grande, ¿no? No entra en mi hoja. ¿Sí? Es casi 3. 3 a la 5 es como 200, algo así. Bien. Entonces no entra. Por eso no lo voy a dibujar, porque además como se va a multiplicar por el escalón y el escalón antes de 2 vale 0, no tiene sentido. Lo que está pasando entonces con la exponencial es que a partir de t igual a 2, el argumento ya es negativo, ¿sí? Porque desde t un poquito más de 2 ya es positivo el paréntesis multiplicado por el menos 5, ¿no? Estoy hablando de esto. Se hace negativo. Entonces, decae exponencialmente. ¿Y de qué manera decae? En 5 veces la constante de tiempo tiene que llegar a 0. ¿Cuánto vale la constante de tiempo?
e a la menos t sobre tau. Tengo que compararlo con e a la menos 5. Me voy a olvidar del t menos 2, ¿no? O lo dejo aquí. Entonces igualo los exponentes. T menos 2 sobre tau es igual a menos 5 t menos 2. Entonces, ¿cuánto vale tau? Un quinto, ¿cierto? O sea, 0,2. Ese es el tau. Lo que requiere para hacerse 0 es 5 veces tau. 5 veces tau es igual a 5 por 0,2, 1. O sea que en una unidad de tiempo, a partir de 2 sería 3, esta función exponencial tendría que haberse hecho 0. ¿Cierto? Ingeniero, disculpe, ¿por qué se hizo positivo? ¿Se hizo positivo el un quinto? O sea, ¿o no era 1 sobre menos 5? 1 sobre menos 5, no, ¿por qué? ¿Por qué? Ah, Es que yo me olvidé un signo aquí, ¿no? Ajá. Sí, ya. Entonces se cancela el t menos 2, se cancela el menos y queda solamente que tau es un quinto. ¿Cierto? Entonces, tau es 0,2. 5 veces tau, que es lo que me interesa para decir que la función se ha hecho 0, vale 1. Entonces, como empezamos en 2, en una unidad de tiempo habrá llegado a 3, y en 3 ya tendría que estar prácticamente en 0, ¿no? Ahora sí puedo multiplicar las dos funciones. Este es 4. Aquí tengo 1, 3. Nada más, casi no interesa. Entonces voy multiplicando. Desde menos infinito hasta 2. La función escalón vale 0. Entonces no interesa cuánto vale la exponencial. El producto es 0. El producto es 0 hasta 2. En 2, la exponencial vale 1 y la escalón vale 4. Entonces el producto 1 por 4 es 4. ¿Sí? Valiendo 0 hasta 2. En 2 se hace 4. Y luego el producto de 4 por esa caída me va a llevar a 0 en 3. Después de 3 ya es prácticamente 0. Bueno, ese es entonces el producto de esas dos señales. Ingeniero, para hacer la igualdad, el menos t menos 2 sobre tau, ¿de dónde lo saca? ¿De la primera gráfica, la segunda, o hacen intersección? No, simplemente lo que quiero es calcular tau. Entonces digo, la forma general que tengo de la exponencial decreciente es esta, ¿sí?
Podía haberle llamado a T-2 lo que sea. T', lo que quiera llamarle, si le molesta el que aparezca T-2. ¿No? Entonces, ese argumento, T-2, lo estoy repitiendo en ambas, ¿no? La forma general que tengo es E a la menos variable sobre tau. En este caso la variable es T-2. Entonces igualo esas dos expresiones exponenciales, ¿sí? Y de ahí deduzco que tau es igual a 1/5. Listo, ingeniero, gracias. ¿Cierto? Entonces, si P es 5 veces tau, dice que debe reducirse a menos de 1%, ¿no? En este caso, bueno, no voy a tomar T igual a 5 tau, voy a tomar el argumento ese T-2 igual a 5 veces tau. ¿Bien? ¿Tienen alguna otra duda? El práctico es en la plataforma, hay que subirlo, ¿no? Hay que subir a la plataforma hasta el viernes a las 7 de la mañana. El plazo termina al momento de empezar el examen. Bueno, entonces nos veríamos el viernes en el examen. Ya estamos sobre la hora casi. Ingeniero, solamente Dígame. para concluir, bueno, ya una vez que hicimos la reducción de la primera pregunta que le pregunté, que me dijo que hay que hacerla por fuentes equivalentes y reducción, ya como lo tendría reducido con la resistencia y la intensidad, ya con eso podría trabajar y directamente conectar la resistencia de 63 ohms para el inciso B. Exacto. Ah, ya. O sea, ya trabaja con el circuito reducido a la equivalente de Thevenin, ¿no? O de Norton. Sí. Entonces ahí es donde ponen la resistencia esa de 63 y hace el cálculo por divisor de corriente, ¿no? Listo, ingeniero. Gracias. Ok. Ingeniero, Dígame. ¿va a ser puro ejercicios prácticos o va a haber teórico también en el examen? Hay algunas ¿Y el tiempo? preguntitas teóricas bien elementales, ¿no? Referentes a los teoremas, ¿qué dice el teorema? ¿No? El teorema de Thevenin, de Norton, de superposición. Esas son las preguntas, digamos, teóricas. Y las prácticas serán dos problemas para resolverlos, ¿no? Entonces, la solución la marcan en alguna de las opciones que les va a aparecer y además van a subir una fotografía de
la hoja de papel donde han hecho su cálculo, ¿sí? El desarrollo del problema, lo suben para, de repente, por ahí han resuelto bien, han planteado bien, pero al hacer las operaciones se les escapó un numerito en la calculadora y les falló el resultado solamente. Entonces, eso va a permitirme mejorar, modificar esa nota. ¿Cierto? Porque puede que esté bien el desarrollo, sale el resultado. Sí, dígame. En el caso de que, digamos, hayamos seleccionado un inciso, digamos, de forma errónea, se podría compensar con lo que vamos a mandar en la plataforma, el documento. Sí, así es. Así ya. Sí, porque a veces no, la verdad que a veces no da tiempo y por eso que le pregunto, ¿no? Ya. Sí, puede ser porque les falta tiempo o porque por apurados presionan alguna teclita mal en la calculadora y les sale otra cosa y marcan lo que más les parece, ¿no? Entonces, de esa manera yo veo cómo han hecho el desarrollo, o de repente no les alcanzó el tiempo para terminar, ¿no? Pero está planteada ya la ecuación y solo faltó resolverla, algo así, ¿no? Entonces, porque no terminaron, ni siquiera marcan ninguna de las opciones, ¿no? Sí, pero eso sí, esa foto que le van a sacar a su hoja con el desarrollo, tienen que subirla una vez que termine el examen. No tiene sentido que me la suban al día siguiente del examen, ¿sí? Tiene que ser de inmediato. ¿Bien? Entonces nos veríamos el viernes. Hasta luego, cuídense. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.